profesores, padres de familia y público en general. Mi grupo hoy va a hablar sobre los próceres y precursores de la independencia del Perú. Mi grupo está conformado por Maciel, Kaela, María Fe, Amy y la que les habla, Sol. A mí me tocó hablar sobre los precursores. ¿Qué son los precursores? Son los que tuvieron las ideas de luchar por su libertad. No participaron directamente en la lucha contra la independencia, pero sí dejaron sus enseñanzas y sus obras. Existen precursores reformistas y precursores separatistas. Los reformistas son los que querían reformar algunas leyes y que España siga gobernando en el Perú, pero con menos abuso y esclavitud hacia los indígenas y los criollos. En cambio, los separatistas querían que se termine el yugo español, que España se vaya a su país y que el Perú tenga una identidad propia. Hipólito Unanue Pavón fue un precursor reformista. Nació el 13 de agosto de 1755 en Arica. En ese entonces el virreinato del Perú. Estudió medicina en la Universidad de San Marcos, donde se destacó por su enfoque científico y racional. Fundó el Mercurio peruano en 1791, convirtiéndose en un vehículo clave del pensamiento ilustrado criollo. Fue médico de Virrey, profesor universitario, reformador de la salud pública y uno de los primeros en proponer una identidad basada en la historia y el legado cultural. Apoyó a la causa independentista y sirvió como ministro en los primeros gobiernos republicanos. Además, se le conoce como padre de la medicina peruana y fue uno de los que firmó el acta de la independencia del Perú. Murió en Lima el 15 de julio de 1823, a los 78 años. José Baquija Carrillo. José Baquija Carrillo de Córdoba fue un precursor reformista. Nació el 13 de marzo de 1751 en Lima. Estudió Derecho en la Universidad de San Marcos y fue catedrático en la misma, donde se destacó por ser un jurista brillante, o sea, un abogado brillante y un gran orador. Su discurso, Elogio al Virrey Jáuregui, 1781, fue una fuerte crítica al sistema colonial, disfrazada de elogio, que denunciaba los abusos contra los indígenas y los criollos. Fue consejero del virrey y miembro de la Real Audiencia. Si bien nunca participó explícitamente en la independencia, sus ideas influyeron en las generaciones posteriores. Murió en España el 24 de enero de 1817, antes de la emancipación. Juan Pablo Vilcardo Guzmán. Juan Pablo Vilcardo Guzmán fue un precursor separatista. Nació el 26 de julio de 1748 en Arequipa. Ingresó en la Compañía de Jesús y fue expulsado del Perú junto a otros jesuitas, 1767, por orden del rey Carlos III. Vivió en Italia e Inglaterra, donde tomó contacto con revolucionarios e ilustrados europeos. Escribió su obra más conocida como La Carta de los Españoles Americanos, en 1791 en Londres. En ella comentaba a favor de la independencia de las colonias hispanoamericanas, apelando a la historia, la justicia y la libertad. Sus ideas influyeron en los líderes de la independencia, como Francisco Miranda y Simón Bolívar. Se le conoce como el primer precursor de la independencia del Perú y fue un escritor arequipeño. Murió en Londres el 10 de febrero de 1798, sin regresar al Perú. Un dato importante, el primer presidente del Perú fue José de la Rúa Agüero y fue un precursor separatista. Ahora le doy el paso a mi compañera Amy, que les va a hablar sobre los próceres. Próceres. ¿Qué son los próceres? Los próceres son aquellas personas que dieron su vida a la independencia peruana y también son los que lucharon contra los abusos de los españoles, como Tupac Amaru, Micaela Bastidas y Mosolay. Tupac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Conde. Nació el 19 de marzo de 1738 en Surimana, Cusco. Fue un inca noble, curaca, comerciante, militar y un indígena que lideró la gran rebelión del dominio español del Perú, cuya rebelión comenzó el 4 de noviembre de 1780 contra los abusos coloniales y la persecución y ejecución del gobernador Antonio de Arias. Durante la revolución obtuvo importantes victorias en la batalla de Ayaviri, la batalla de Tuxtepec y la batalla de Sangará. Su muerte fue ejecutada el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas de Cusco.
Su ejecutación fue extremadamente cruel, siendo sometido a tortura y descuartizado por 4 caballos. No pudieron descuartizarlo con los caballos, tuvieron que descuartizar su cabeza y extremidades. Luego repartieron su cuerpo por varias partes, enterrando la cabeza en el busto. Su legado ha trascendido en el tiempo, inspirando futuras rebeliones y movimientos independientes en América Latina. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas Publicagua, nacida el 23 de julio de 1744 en Apurímac. Fue una destacada líder y mártir de la independencia peruana. Ella mujer se casó a los 15 años de edad con Tupac Amaru II y tuvieron 3 hijos, a los que llamaron Hipólito, Mariano y Fernando. Durante la participación de su rebelión, fue una pieza fundamental en la revolución, convirtiéndose en la principal consejera de su esposo. Ella fue quien convocó y lideró un grupo de rebeldes para movilizarlos por todo el territorio. Lideró el suministro de armas y alimentos para las tropas rebeldes y mostró gran coraje en sus enfrentamientos. Aunque su vida fue marcada por su trágica muerte, su legado perdura como símbolo de resistencia indígena y lucha por la libertad. Fue condenada a muerte por su papel en la rebelión y ejecutada el 18 de mayo de 1781 junto a su esposo Tupac Amaru y su hijo mayor Hipólito. Sus últimas palabras de esta mujer fue: por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo, no veré a mis hijos florecer. José Olaya. José Silverio Olaya Balacra nació el 20 de junio de 1791 en Chorrillos, héroe de una guerra de la independencia peruana, hijo de una familia humilde dedicada a la pesca en San Pedro en Chorrillos. Fue hijo de una familia humilde. Desde joven trabajó con su padre en la pesca artesanal. Se unió a la lucha contra la independencia peruana como mensajero secreto que llevaba información de Chorrillos a Callao y de Callao a Chorrillos con sus habilidades de narrador. Un día fue capturado por los españoles y, aunque a pesar de su tortura, se negó a revelar la información que llevaba. Prefirió tragarse las cartas antes de revelar secretos a los españoles. Fue condenado a muerte el 29 de junio de 1823 en Lima. Sus últimas palabras fueron: si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por mi parte. María Parada de Bellido nació el 5 de julio de 1777 en el departamento de Ayacucho, Huamanga. Heroína peruana, durante la guerra de la independencia, actuó como informante para llevar información crucial sobre el gobierno de los realistas, llevándolos a los patriotas. Su esposo llamado don Mariano de Bellido, con quien tuvo 7 hijos, era un noble. Entonces, ella le robaba todas las informaciones para llevarlos a los patriotas. Fue interrogada y torturada por los mismos realistas y después finalmente fue ejecutada en la raza de Huamanga el 1 de mayo de 1814. Mateo García Comacagua Chivatito nació el 21 de septiembre de 1740 en el distrito de Cusco, Chinchero. Líder indígena peruano que combatió contra Tupac Amaru II el 4 de noviembre de 1780. Después se unió a la causa libertadora de los hermanos Angulo. Estudió en el colegio de indios nobles y caciques y en el colegio de San Francisco de San Borja. Se le reconoce por ser un estudiante destacado. Estaba en la guerra de Huachillo y perdió. Fue capturado y ejecutado por ahorcamiento el 17 de marzo de 1814. Los hermanos Angulo fueron próceres de la independencia del Perú, son apurimeños, territorio que pertenecía a Cusco, y entonces se les considera como cusqueños. Mariano, Vicente y José lideraron una importante rebelión en el Cusco en 1814, buscando establecer un gobierno independiente. Mariano y Vicente se dedicaron a la agricultura, mientras José se dedicaba a la agricultura y minería. La batalla comenzó en agosto de 1814 y terminó en 1814.
o 115 mayo. Por coincidencia estaban en la batalla de Machiri y perdieron. Y ellos fueron capturados y ejecutados el 29 de mayo de 1815. Le doy el nombre a la primera cadena. Francisco Antonio de Sela nació el 24 de julio de 1768 en Lima. Fue un político peruano que encabezó la rebelión en Tacna contra el dominio español el 20 de junio de 1811. Es reconocido como uno de los próceres de la independencia del Perú. La rebelión de Sela es considerada un hito importante en la lucha por la independencia del Perú, representando el primer grito libertario en suelo peruano. Tomás Aquito Condemaita nació en Ancomayo, Cusco. Fue una valiente cacica y líder indígena que participó en la rebelión de Tupac Amaru II, siendo una guerrera en la batalla de Sangarará, ayudando con provisiones y alimentos. Formó un ejército de mujeres soldadas que hizo retroceder a los españoles en Pilpinto y venció en Sangarará. Fue la única noble indígena que fue ejecutada junto a un líder rebelde, Tupac Amaru II. Su frase fue: "El invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres". Juan Santos Atahualpa nació en Cusco, Perú. Fue un líder indígena que es reconocido por encabezar una rebelión contra el dominio español. Se crió con los jesuitas y viajó por varios países. A su regreso a Perú, lideró una revuelta en la selva central. Se autoproclamó descendiente del Inca Atahualpa. Su objetivo era liberar a los indígenas del dominio español. Derrotó varias expediciones que fueron mandadas por el Virreinato del Perú. Fueron varios los intentos coloniales, pero nunca fue capturado. Se desconoce la fecha de su muerte. Le doy paso a mi compañera Alice. Mariano Melgar. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nació el 10 de agosto de 1790 en Arequipa. Desde muy pequeño demostró una gran inteligencia, ya que dominaba el latín y sabía leer en inglés y francés. Estudió filosofía y teología en Arequipa. Luego viajó a Lima, donde estudió Derecho en la Universidad de San Marcos. A Melgar se le conocía como el poeta de Villarríes o poeta y héroe de la independencia. Más allá de su talento poético, Melgar fue un ferviente patriota, ya que en 1814, con tan solo 24 años, se unió al movimiento revolucionario contra el dominio español liderado por Mateo Pumacahua, donde luchó en la batalla de Humachiri. Fue capturado en esta batalla por el ejército realista y condenado a muerte. El 12 de marzo de 1815, antes de ser fusilado, Melgar se negó a que le vendaran los ojos y dijo: "Pónganselo ustedes que son los engañados, porque América será libre en menos de 10 años". Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte, más conocido como el Libertador, nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Fue un líder fundamental en la independencia de lo que hoy son Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá. Aprobó el reconocimiento de Bolivia como república y fue un hombre clave en la independencia de nuestro país. Llegó al Perú en 1823, cuando nuestro país aún no enfrentaba la amenaza española. Asumió el mando militar y político, reorganizó el ejército y junto a Antonio José de Sucre logró importantes victorias en la batalla de Junín y Ayacucho en 1824, que marcaron el fin del dominio español. Fue reconocido como libertador del Perú y apoyó la creación de leyes y constituciones. Su presencia fue corta pero decisiva para consolidar la independencia de nuestro país. Falleció en 1830 al contraer tuberculosis en Venezuela. Hasta el día de hoy es considerado un héroe y un ícono nacional y cultural en toda Latinoamérica. José de San Martín. José de San Martín fue un destacado libertador sudamericano. Fue un militar y político argentino, reconocido como libertador de Argentina, Chile y Perú. Nació en Argentina en 1778, pero desde muy pequeño vivió en España, donde se
proclamó la independencia con la famosa frase: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Fue nombrado protector del Perú. En 1822 se reunió con Simón Bolívar y decidió retirarse de la vida militar y política. Pasó sus últimos años en Francia, donde falleció en 1850 a los 72 años. Ahora vamos a dar una pequeña membranza sobre nuestra historia. Don José de San Martín ahuyentó al ejército español. Él y su ejército ya liberaron a Chile y Argentina. Ahora nos toca a nosotros. Ahora seremos libres. San Martín expulsó a los realistas. La gente está esperando en la Plaza Mayor. Indios, cholos y criollos esperan por libertadores. Juntos trabajaremos para hacer de nuestra tierra una patria libre y grande para las generaciones futuras. Hemos logrado vencer al ejército realista. La sangre derramada no fue en vano. Es hora de convertirse en una nación libre